Nuevamente, buenos días a todas y a todos. Eh, este día vamos a reflexionar alrededor del concepto de resiliencia. En particular, los objetivos de esta presentación son, como siempre, son tres. Reflexionar sobre el concepto de resiliencia y en particular desde la perspectiva de las mujeres y de los derechos de las mujeres. Reflexionar sobre la importancia de trabajar con las organizaciones de base de mujeres para fortalecer la resiliencia comunitaria y proporcionar algunos aportes para la reflexión sobre modelos económicos y sociales alternativos y su relación con la gestión de riesgo. Esos son los tres objetivos que tenemos hoy. Y comenzamos revisando esa palabra. Yo siempre hago referencia a la terminología sobre reducción de riesgo de desastres que ha sido elaborada por las Naciones Unidas. Entonces ahí vamos a encontrar una definición de resiliencia definida como la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y restauración de sus estructuras y funciones básicas. Yo subrayé la palabra restauración porque vamos a ver a lo largo de esta presentación cómo sea clave la idea que muchos han expresado de que la verdadera resiliencia no sea solamente de regresar al estado anterior, sino que de mejorar la situación de vida de las personas que han sido afectadas, y entonces tiene algo más que no está incluido en esta definición. Entonces, resiliencia significa capacidad de resistir, de resurgir de un choque, de un shock. La resiliencia de una comunidad con respecto a los posibles eventos que resulten de una amenaza se determina por el grado al que esta comunidad cuenta con los recursos necesarios y es capaz de organizarse tanto antes como durante los momentos, ¿no?, de la emergencia. Y aquí ven cómo regresa, y como lo habíamos mencionado ayer, el concepto de organización como un concepto clave en la gestión de riesgo. Entonces, la resiliencia pues, es una palabra de la que quizá han escuchado hablar mucho en los últimos tiempos, pero en realidad hay muchos que dicen que se ha vuelto una palabra de moda, una buzzword, ¿no?, en inglés, o sea, una palabra de las que, que está en la boca de todos, pero que a veces, como pasa con ese tipo de palabras, quizá la usamos mucho, pero no tenemos muy claro qué significa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el marco de acción de Yogo se afirma la necesidad de mejorar las capacidades de resiliencia, ¿no?, de los países y de las comunidades. Pero tenemos que recordar que la resiliencia es un término que se utiliza desde hace mucho tiempo en ámbitos y disciplinas muy diferentes, o sea, desde la psicología al derecho, a la sociología, a la ingeniería. Se ha utilizado mucho también en lo que se refiere al tema del cambio climático, o sea, fortalecer la resiliencia de las comunidades, de las familias frente a los efectos del cambio climático, y muy relacionado con la seguridad alimentaria, pues, y siempre tomar en cuenta que todavía no hay un entendimiento común, o sea, no hay un acuerdo exactamente sobre el significado de esas palabras, entonces se puede utilizar con diferentes matices. Algo para una precisación que quiero hacer, para preparar esa parte de la presentación, he retomado algunos aportes de una profesora de Gran Bretaña, Maureen Portman, que hizo una presentación en un foro sobre derechos de las mujeres y resiliencia, en la que tuve la oportunidad de participar junto con representantes de algunas organizaciones de mujeres de Centroamérica. Por ejemplo, habían unas compañeras de Nicaragua, una compañera de la Alianza de Mujeres Rurales de Guatemala y una compañera de México también. Entonces para tratar esa primera parte, o sea, el concepto de resiliencia, voy a retomar algunos de sus aportes y también algunos aportes
pues míos propios, ¿verdad? Entonces, la resiliencia es compleja. Eso ya lo tenemos bastante claro, creo, e involucra diferentes factores. O sea, es un concepto que nos lleva a tomar en cuenta diferentes, construir, fortalecer resiliencia implica tomar en cuenta diferentes factores. Y eso tiene que ver con lo que hemos dicho en todos esos días, o sea, que el riesgo tiene que ver con las vulnerabilidades, ¿no? O sea, las vulnerabilidades también se refieren a diferentes factores. Entonces, reducir vulnerabilidades, construir resiliencia, implica el mismo proceso complejo. Cada vez más el trabajo de construcción de resiliencia se conceptualiza entonces desde una perspectiva interdisciplinaria y multidimensional. Entonces, no puedo trabajar, por ejemplo, solamente la seguridad alimentaria para fortalecer la resiliencia de las comunidades frente a los efectos del cambio climático. Tengo que también trabajar la organización comunitaria, tengo también que trabajar la equidad, las desigualdades dentro de las comunidades, etc. Pues nos queda el reto de entender cómo el género entra, o sea, cómo puede ser considerados en ese tema. Yo creo que a lo largo de estos últimos días hemos aclarado varias maneras en las que podemos hacer entrar el género en estos temas, pero vamos a ver si hoy podemos aclarar todavía más. Entonces, Maureen Forman, como le mencionaba antes, evidencia como muchas veces conceptualizamos y trabajamos por sectores. Silo working lo llamó en inglés. Es decir, cada quien piensa en su propia casa. Los que trabajan en desastre se olvidan muchas veces de los procesos relacionados con el desarrollo, aunque hemos visto que cada vez más está abriendo camino la idea de que hay que buscar la manera de hacer trabajar juntos estos dos ámbitos, ¿verdad? Los que trabajan en el desarrollo no toman en cuenta muchas veces todo el tema de la gestión de riesgo. Los que trabajan en desastres y en desarrollo muchas veces no toman en cuenta el género. Y los que trabajan o las que trabajan en género muchas veces se enfocan solamente en las vulnerabilidades, o sea, identifican vulnerabilidades, pero no identifican capacidades. Entonces, la necesidad que evidenciaba la compañera era de intentar salir de esas cajas e intentar tener una visión más integral cuando nos acercamos a la resiliencia. Entonces, ella propuso una definición de resiliencia y a lo largo de estas presentaciones voy a proponer otras. Entonces, ya hemos visto la de las Naciones Unidas. La propuesta que hace Maureen Forman, aquí yo la dejé en inglés porque no la quise traducir, porque me parecía importante que apareciera exactamente como ella la había formulado, pero básicamente define la resiliencia a partir del concepto de salud, ¿no? O sea, ¿la salud qué es? Es un estado de bienestar completo, físico, mental y social, y no es solamente la ausencia de la enfermedad. De la misma manera, la resiliencia no es solamente la ausencia de la vulnerabilidad frente a una amenaza, o a shock o a estrés, sino que es un estado de bienestar social, físico, mental completo. Entonces es algo más, dice Maureen Forman, más grande, más activo y más complejo de los que normalmente se considera. Entonces, regresamos un poco a lo que hemos dicho con respecto a las oportunidades, ¿no?, que hay en una situación de desastre. De la misma manera podemos preguntarnos, ¿puede la resiliencia representar la oportunidad para trabajar de otra manera? O sea, ¿puede la resiliencia, el trabajo, trabajar desde un enfoque de construcción, del fortalecimiento de la resiliencia, permitirnos salir un poco de ese pensamiento de cajitas y tener una visión más global? Y en lo que se refiere al género, pues Maureen Forman nos recuerda que muchas veces las mujeres se consideran como vulnerables, como víctimas, etcétera, etcétera, pero
de la misma manera tendríamos que ponernos una pregunta provocadora, generadora. ¿Cómo puede una comunidad, un hogar ser verdaderamente resiliente si se asume erróneamente? Porque hemos intentado dar pruebas de que no es así, que una parte de sus miembros están pasivamente a la espera que se le ayude o que se le rescate. Y más adelante vamos a ver, lo puse aquí entre paréntesis, unos estudios de caso recogidos por una organización que se llama Roots International sobre cómo grupos de mujeres de base pueden aportar de manera fundamental a procesos de construcción y fortalecimiento de la resiliencia. Bueno, otro tema muy importante que yo quisiera aportarles aquí para que puedan seguir reflexionando y quizá compartiendo en sus organizaciones, etc., es la relación que hay entre la resiliencia y la desigualdad. Y eso no tiene que ver solamente con un género, o sea, no tiene que ver solamente con la desigualdad de género, sino con las desigualdades entre los sectores más pobres y más ricos de la población que hay no solamente en los países, entre comillas, desarrollos, etc., sino que es una desigualdad que se está haciendo cada vez más común en todos los países del mundo y que es el reflejo directo del modelo de desarrollo que se ha estado persiguiendo en las últimas décadas, como vimos en el 31 de enero, ¿no?, cuando hablamos de este tema. Entonces, aquí hay algunos datos que nos sirven para comenzar la reflexión. Pues desde 1970 el número de personas expuestas a inundaciones y ciclones tropicales se ha duplicado. O sea, hay muchísimas más personas que viven ahora en una situación de riesgo. Y luego vamos a ver algunas posibles explicaciones de ese fenómeno. Pero también tenemos que recordarnos o reflexionar sobre el hecho que el 97% de las personas con bajos ingresos no dispone de cobertura de seguro y el 90% de los trabajadores en los países menos adelantados carece de seguridad social, por lo que son altamente vulnerables ante riesgos o shocks financieros. Y cada año hay 150 millones de personas que enfrentan gastos sanitarios catastróficos. Pues aquí hay dos cosas. Pues, primero, mencionarles que estos datos que yo les estoy presentando los tomé de un informe de Oxfam y me disculpan por haber utilizado tantos documentos de Oxfam, pero eran los que yo pues con los que yo he tenido más familiaridad en los últimos años y he intentado también presentar desde diferentes fuentes, pero este documento me pareció interesante porque es un documento que salió en mayo de 2013, está traducido en español, lo pueden encontrar en el internet y en la página del curso, y es un documento que trata exactamente del tema de la relación que hay entre la resiliencia y la desigualdad. Entonces voy a lo largo de esta presentación a retomar algunos de los hallazgos que hay de las consideraciones que se hacen en este documento, porque me parecía interesante pues dejárselas para que pudieran reflexionar sobre ese tema. Pues, ¿qué hay aquí? O sea, no solamente estamos viviendo, las poblaciones están expuestas a riesgos causados por amenazas que son fenómenos climáticos extremos, el cambio climático, las inundaciones, los terremotos, sino que hay otros factores de vulnerabilidad. Por ejemplo, la falta de acceso a la seguridad social, la falta de acceso a un sistema de salud público. Esos tipos de riesgos también están relacionados con el modelo social y económico que se está pues utilizando en nuestras sociedades, ¿no? Y entonces se está haciendo cada vez más evidente de que este modelo es un modelo que genera desigualdades y genera vulnerabilidades. Entonces, ¿qué se está haciendo cada vez más evidente? Que el riesgo aumenta más rápidamente de los esfuerzos para reducirlo. Entonces, en lo que se refiere al aumento de los desastres provocados por fenómenos meteorológicos extremos, pues podríamos identificar como posibles causas el crecimiento demográfico,
O, por ejemplo, las migraciones, pues hay personas que cada vez más se están moviendo de las áreas rurales hacia las periferias marginales de las grandes ciudades y en muchos países y en muchas regiones esos barrios son barrios que están en zonas de riesgo de inundación, riesgo de derrumbe, etcétera. Pero también hay riesgos relacionados con el sistema económico, ¿no? Por ejemplo, con la volatilidad de los precios de alimentos y de las materias primas, o sea, con el hecho de que, por ejemplo, los países no tienen la capacidad o la voluntad de regular los mercados en ese sentido, ¿no? Luego, lo que mencionábamos antes, los shocks, riesgos sanitarios, o sea, los shocks por cuestiones de salud representan uno de los mayores y menos previsibles riesgos que enfrentan las personas de bajos recursos, porque realmente, ¿cómo puedo yo prepararme a un riesgo sanitario? Por ejemplo, teniendo un seguro de salud. Si estoy viviendo en un país donde no hay un sistema de salud pública que me pueda atender, pero si yo no tengo los recursos para acceder a este tipo de seguro, o por ejemplo, si el seguro tiene reglas que me impiden acceder, porque yo tengo, por ejemplo, una enfermedad crónica que no está cubierta por los seguros, yo creo que todo eso, muchos de ustedes lo conocen en primera persona. Pues estos también son riesgos, ¿no? Riesgos a nivel personal, a nivel familiar, pero también a nivel de las sociedades en las que estamos viviendo. Y también no solamente existen los shocks sistémicos, ¿no? O sea, las cosas que afectan a los países, a las comunidades enteras, sino también los shocks que tienen que ver con el ciclo de vida del hogar. O sea, hay personas que debido a sus condiciones económicas sienten y viven como un shock extremo, por ejemplo, el fallecimiento de un familiar, lo que cuesta, por ejemplo, un entierro, lo que significa quedarse viuda. En algunas sociedades, no solamente en lo que se refiere a la economía, sino también a los riesgos que una mujer, por ejemplo, viuda, puede correr en determinado tipo de sociedades. En cómo sobrevivir en los periodos para los pequeños productores agrícolas entre una cosecha y otra, sin tener financiación, sin tener ahorros, etc. Otro punto importante, el riesgo recae sobre los países o en los países más pobres. O sea, el 11% de la población mundial genera alrededor del 50% de las emisiones globales de carbono. Y más grave aún, las personas que más sufren el impacto del cambio climático son las que menos han contribuido a generarlo. Entonces, eso se relaciona con, bueno, primero con la necesidad, que aunque ha sido identificada desde hace varias décadas, por lo menos que sepa en Europa, pero todavía no se ha logrado un cambio sustancial, pues hay la necesidad de cambiar los patrones de consumo y de producción de bienes. Y pues en ese sentido, y al final de esta presentación van a encontrar los links a unos videos que les quería proponer, y uno en particular que habla de la teoría del decrecimiento. Hay una parte donde habla de todo el recorrido que en la actualidad tienen que hacer los bienes para llegar donde el consumidor. O sea, que hay miles de kilómetros que los bienes tienen que recorrer con todo lo que significa en términos de contaminación, de gastos de transporte, para ser consumidos, ¿no? Y eso es una gran pues, incoherencia y una gran locura de nuestra vida contemporánea. Hay fenómenos como el acaparamiento de tierras, que son fenómenos que afectan mucho a los países más pobres y generan mucha vulnerabilidad, sobre todo en los sectores más desfavorecidos de la población. Por ejemplo, especulaciones excesivas con materias primas alimentarias. Las personas, y eso es un dato que a mí me parece muy interesante, con menos recursos utilizan alrededor de 3/4 partes de sus ingresos para comprar alimentos. Entonces, lo que significa, por ejemplo, a nivel de riesgo para un hogar que vive en esas condiciones, el hecho de que los granos básicos suban, el precio de los granos básicos suba el 30 o el 40%, ¿no?, del precio que es normal, y las instituciones públicas muchas veces no representan los intereses de las personas más en riesgo.
eh, por la corrupción, pero también porque en algunos casos los gobiernos representan los intereses de grupos económicos más poderosos, más que los intereses de la misma población, y pues eso nos lleva al hecho que los países con una distribución menos equitativa, perdón, de los ingresos tienen los mayores índices de vulnerabilidad. Pues siempre alrededor del tema, o sea, de la idea de que los sectores más pobres son sobre los que cae mayormente riesgo. Vivimos en sistemas económicos y sociales desiguales, ¿no? Entonces, se han privatizado los servicios públicos, se está empujando cada vez más para que se privaticen los servicios públicos, para que se logre reducir el gasto público, para desregular a los mercados, los tratados de comercio. Todo esto ha creado una situación de desigualdad muy profunda. Mientras que por otro lado, nos estamos volviendo cada vez más conscientes, y para necesario serlo más de lo que ya estamos, que la desigualdad y la distribución del poder tienen que ser abordadas para reducir la vulnerabilidad. O sea, no vamos a reducir la vulnerabilidad si no cambiamos, si no logramos cambiar este modelo. Y las desigualdades dificultan que las personas puedan salir de la pobreza. Entonces, lo que decíamos en la primera presentación que hice para usted, ¿no? Que no es cierto que se aumenta la riqueza, se aumenta el Producto Interno Bruto, mejoran las condiciones económicas de toda la población, porque puede ser que esa riqueza no sea distribuida de manera equitativa, y muy probablemente va a pasar eso, o sea, muy probablemente es así. Y yo les puse aquí el link a un pequeño video que está en inglés, pero a mí me pareció muy interesante, que trata, son unos minutos, como unos 6-7 minutos, que trata sobre la distribución de la riqueza en Estados Unidos, o sea, sobre la desigualdad que hay en la distribución de la riqueza en Estados Unidos, y en particular sobre la diferencia entre la percepción que las personas tienen de la desigualdad que hay, porque en un primer momento se preguntó a las personas cómo pensaban que estaban repartidas las riquezas actualmente. Luego se les preguntó cómo tendrían que ser, según ellos, ¿no? Entonces, la mayoría de las personas propusieron repartir mejor, ¿no? Pero luego se muestra cuál es la situación actual y la realidad está realmente afuera de cualquier capacidad de imaginación. O sea que hay una desigualdad increíble en la distribución de los recursos. Y yo le quise poner el ejemplo de Estados Unidos porque yo creo que es interesante también entender cómo las sociedades que consideramos más desarrolladas en realidad en muchos casos son sociedades extremadamente desiguales. O sea, eso para dar más pruebas, ¿no?, a la idea de que un país rico no significa que es un país donde todo el mundo vive bien, lamentablemente. Y pues esa desigualdad se ha hecho cada vez más grande y ha ido cambiando a raíz de las modificaciones que han habido en el sistema económico, de las especulaciones financieras y todo eso. O sea que esta tijera de la desigualdad se ha ido abriendo en las últimas décadas, no solamente en Estados Unidos, sino que también en Europa. Y hay otro dato que salió hace poco en un informe, pues que siempre lo siento, hizo Oxfam para el Summit de Davos, donde se dice que las 85 personas más ricas del mundo detienen el equivalente de la riqueza que está en las manos de 3.5 billones de personas, o sea, de la mitad de la población mundial. Y eso es bastante, pues, es realmente un dato muy importante, ¿verdad?, para entender la realidad en la que estamos viviendo. Y pues muchos gobiernos, para terminar esta parte, apoyan el crecimiento económico sin preocuparse de la sostenibilidad y de la desigualdad y de la justicia social. Entonces,
Otro factor que hay que tomar en cuenta, que muchas de las personas que viven en una situación de pobreza son ciudadanos y ciudadanas de estados frágiles o estados fallidos, ¿no? Estados que no están funcionando, y eso todavía agrava todavía más su situación. Y bueno, regresando un poco, ¿no?, a esa idea que le mencionaba antes, el riesgo se transfiere de las personas más ricas y poderosas, porque también aquí el poder tiene mucho que ver, a las personas más pobres. Entonces, por ejemplo, una medida que podrían tomar los estados para garantizar la resiliencia de su población frente a una situación de crisis económica donde suben los precios de los alimentos, que podría ser tener reservas, por ejemplo. Ese tipo de iniciativas, por lo general, están muy obstaculizadas por la oposición de sectores poderosos como los bancos o las empresas transnacionales de alimentación, etcétera. Y entonces yo le quise poner aquí un ejemplo de la realidad, de cómo pues, en la realidad aterrizan ese tipo de cosas. Yo recuerdo que en Nicaragua, en 2012, el precio de los frijoles, es decir, de uno de los granos básicos más fundamentales en la población, en la alimentación de la población centroamericana, subió de 8 a 15 córdobas, o sea, casi el 85% en 4 meses, entre enero y abril. Algunos decían que era por mucha demanda desde el exterior, se estaban vendiendo, a otros decían que era porque habían habido daños en la cosecha, pero los representantes de los gremios de los productores decían que no, pero al final lo que pasó fue que la gente tuvo que asumir esa alza, no hubo ninguna, o sea, no hubo mucha, el Estado no pudo actuar mucho en ese sentido, ¿no? Por lo menos en los primeros meses. Bueno, viendo todo esto, nos surge una pregunta, es decir, resiliencia, ese concepto, ¿es de verdad algo nuevo o es otra palabra para hablar de lo mismo? O sea, estamos hablando de reducir desigualdad, estamos hablando de desarrollo sostenible, estamos hablando de estrategias y de problemas que para las personas que trabajan intentando promover el desarrollo y cambios en las sociedades son ya muy conocidas, ¿verdad? Pero yo creo que quizá uno de los aspectos interesantes de esta pues moda, entre comillas, ¿no?, de la verdad de trabajar para fortalecer la resiliencia, es que con lo que decíamos antes, nos lleva a tener una visión más integral que quizá antes no lográbamos tener. Entonces, pues en este documento de Oxfam se hacen algunas recomendaciones, ¿no?, sobre medidas a tomar para contribuir a fortalecer para el trabajo de resiliencia. Algunas medidas aquí para gobiernos, tanto para gobiernos como para ONGs o internacionales y organizaciones locales, podrían ser tomar en cuenta tanto los riesgos sistémicos como los riesgos del hogar y reconocer el efecto de la combinación de ambos. Eso a mí me parece bastante interesante, o sea, intentar ver cuáles riesgos hay en los hogares, en las sociedades y en las comunidades en las que estamos trabajando. Pues tener reservas de alimentos a nivel local, tener ahorros, créditos seguros, reducir los riesgos que afectan de manera específica a las mujeres. Eso se refiere más a las organizaciones, a las agencias de cooperación y a las organizaciones no gubernamentales internacionales, tener programas flexibles de largo plazo, que eso retoma un poco la idea, ¿no?, de intentar trabajar desarrollo y emergencia de manera coordinada, pero también trabajar más en entornos de crisis, proyectos y programas de desarrollo en entornos de crisis recurrentes, otorgar prioridad y recursos a los análisis de riesgo, no tener esos programas lineales, sino que tener un enfoque más flexible, más adaptativo, más sistémico, o sea, por ejemplo, tener la capacidad de incluir acciones de gestión de riesgo en programas de desarrollo
tener la capacidad de asignar recursos en el caso de que haya una emergencia para apoyar actividades que puedan fortalecer la resiliencia de las comunidades y dar apoyo a las capacidades adaptativas de las comunidades locales, ¿no? Esos son algunos aportes. Perdón. En lo que se refiere a los gobiernos nacionales, las recomendaciones que se hacen es las de reducir las desigualdades como prioridad. Medir las vulnerabilidades para garantizar una justa redistribución de los recursos, cubrir derechos básicos, sistemas fiscales más justos y efectivos y invertir en los sectores de los que depende la sobrevivencia de las personas más pobres. Pues yo en lo personal, con ese tipo de recomendaciones, sobre todo en lo que se refiere a los derechos básicos, ¿no? Salud, educación y protección social, y a los sistemas fiscales justos y efectivos. O sea, esos son puntos muy importantes, pero si analizamos la realidad en la que estamos viviendo, realmente es un reto enorme, ¿verdad? Porque o sea, los que tienen más acceso al poder, en ese momento pues empujan en la dirección contraria, o sea, se empuja para reducir, como decía antes, reducir los gastos públicos, para privatizar todo, para que el Estado arregle sus cuentas, no tenga deudas, pero al mismo tiempo ya no esté en condiciones de proveer servicios. O sea, realmente es una situación. Son más recomendaciones que desafían mucho, son muy desafiantes para la realidad actual, creo. Pero eso no significa que no sean alcanzables, ¿no? Eso esperamos, por lo menos. Y los actores internacionales deberían apoyar a los movimientos sociales y a los movimientos de mujeres, por ejemplo, integrar el análisis de poder como parte esencial de sus acciones para fortalecer la resiliencia, o sea, tener claro ese análisis de poder antes de diseñar las acciones, y apoyar el Fondo Global de Protección Social. Ese Fondo Global se propuso, creo que en 2010, y la idea es que se destine el 2% del Producto Interno Bruto Mundial a ese fondo que tendría que proveer protección social en aquellos países donde no hay la capacidad de hacerlo. Pues la verdad desconozco la evolución de ese proceso, si este fondo existe o no existe, pero me imagino que todavía está en la etapa de arrancar, ¿verdad? Pues en ese documento de Oxfam se da otra definición sobre resiliencia y se insiste mucho sobre el hecho que la resiliencia no es solamente sobrevivir, sino que tendría que llevarnos a prosperar. O sea, lo que decía un poco al comienzo, mejorar nuestras condiciones, las condiciones antes, ¿no? del shock, del desastre. No es posible lograr esto sin abordar las desigualdades y la injusticia que permea nuestras sociedades. Y tenemos que intentar crear modelos de riesgo compartido para toda la sociedad. O sea, romper un poco ese esquema que el riesgo se transfiere a los países más pobres, al sector más pobre de la población. Por eso tenemos que abordar esas causas que están a la raíz de las vulnerabilidades y, de nuevo, intentar promover sistemas fiscales progresivos, reducir la corrupción, pues y eso implica también un cambio fundamental en la filosofía del desarrollo, en nuestra manera de trabajar el desarrollo, que sitúe el riesgo y la desigualdad en el centro de las preocupaciones. Y bueno, de nuevo, romper las barreras que hay entre el enfoque de desarrollo y el trabajo humanitario. Y entonces, citando proprio literalmente el documento, la resiliencia no es algo que se puede dar a las personas, sino que describe una serie de características dinámicas que permiten a las personas afrontar, gestionar presiones y crisis negativas y en constante evolución, evitarlas, mitigarlas, ajustarse a ellas, adaptarse y, como decíamos, prosperar. No obstante, la resiliencia de las personas depende de la distribución de riesgo entre la sociedad y, por lo tanto, gobierno, sector privado y ayuda internacional tienen un papel muy grande que desempeñar.
Ahora aterrizando un poco más en lo que se refiere a mujeres y resiliencia, mujeres y desarrollo resiliente. Yo quería preguntarles un poco los hallazgos de un estudio de caso realizado por una organización que se llama Roots International. Este documento está solamente en inglés, entonces yo tuve que, bueno, yo lo intenté traducir unas partes, pero no todo, porque es un documento muy grande. De todas maneras, los pueden consultar si necesitan. Pues este estudio tenía como objetivos entender el vínculo entre desastre, desarrollo, pobreza y desigualdades de género y evidenciar los aportes que las mujeres de base pueden hacer en la construcción de la resiliencia. El término que se utiliza en el estudio en inglés es grassroots women. Yo lo traduje como, bueno, la definición que ellos dan es que con ese término entienden mujeres de bajos ingresos que viven en comunidades económicamente, políticamente y socialmente marginadas. Entonces yo utilicé mujeres de base para traducir ese término, pero pues para que tengan claro cómo cómo se sitúa esta categoría, ¿verdad? Entonces el estudio se enfoca en ese tipo de mujeres. Aquí hay una definición de resiliencia. Pues el estudio ha sido realizado han hecho estudios de casos en diferentes países del mundo y luego vamos a ver cuáles. Pues, ¿qué definición de resiliencia tenemos aquí? Resiliencia como la capacidad de una comunidad de organizarse para reducir el impacto de amenazas naturales y de las consecuencias del cambio climático, protegiendo recursos como vidas humanas y no solamente, medios de sustento, viviendas, bienes, servicios e infraestructuras. La resiliencia incluye las capacidades de una comunidad de avanzar en aquellos procesos de desarrollo, redes sociales y alianzas institucionales que pueden contribuir a fortalecer su capacidad de anticipar, hacer frente, resistir y recuperarse de un desastre. Van a ver que aquí también regresa el tema de la organización como un tema fundamental. Entonces, ¿cuáles son los supuestos de este estudio? O sea, las bases. Reconocimiento que la vulnerabilidad y la resiliencia se moldean a partir de la habilidad o menos de la habilidad, capacidad, posibilidad de reclamar derechos, acceder y controlar recursos y participar en espacios de toma de decisión. O sea, no podemos construir resiliencia si no podemos reclamar nuestros derechos, no podemos acceder y controlar recursos si no podemos participar en los espacios de toma de decisión. Es decir, que la resiliencia no depende solamente de los recursos financieros y no la podemos comprar. O sea, no nos pueden, como decíamos antes en la otra decisión, no nos pueden dar la resiliencia, no podemos comprar la resiliencia, sino que es un proceso mucho más amplio y mucho más complejo. Las mujeres más pobres muchas veces sin querer, ¿verdad? Por la misma realidad en la que tienen que vivir, son expertas en resiliencia, o sea, son expertas en enfrentar, en recuperarse, en elaborar estrategias para hacer frente a esa crisis. Perdón, son muy hábiles en adaptarse para cambiar el entorno social y ambiental y en organizarse colectivamente para resolver problemas. O sea, ese es un poco el punto de partida. Y el otro punto de partida más importante, muy importante, perdón, es que la pobreza no implica pasividad. O sea, ser pobres no significa ser pasivos. Es un poco lo que hemos dicho a lo largo de estos días sobre las capacidades. O sea, ser vulnerables no excluye tener capacidades, ¿no? Ser pobre no significa no tener las ganas de cambiar y de hacer algo. Y pues, normalmente, según las autoras de ese estudio, ¿verdad? Los desastres, y creo que podemos estar de acuerdo con eso, son manejados desde arriba en un enfoque más clásico y tradicional. Desde arriba, muchas veces por hombres que utilizan un modelo militar. Ese modelo se fundamenta en la idea de que un desastre necesita una intervención externa y un control externo, o sea, desde afuera. Tiene que venir alguien a salvarnos, alguien a decirnos qué tenemos que hacer, ¿no? Alguien a resolver los problemas. Y eso también arraiga en la idea de que el desastre sea algo externo que depende de eventos externos, mientras hemos visto que en realidad es
el hecho de que esta amenaza externa se convierte en un desastre tiene mucho que ver con la situación de las comunidades, de las familias, y con factores estructurales que definen esas condiciones. Entonces, en esta visión no se toman en cuenta las redes, las organizaciones que ya existen y que en algunos casos y muchas veces son liderados por mujeres. Mientras que la idea de ese estudio es demostrar que hay esos grupos de mujeres pueden garantizar una respuesta más apropiada al contexto local sin interrumpir el funcionamiento de las estructuras sociales que habían estado existiendo y funcionando antes del desastre. Entonces, la idea de base, o sea, otra idea muy importante es que la respuesta a la intervención externa no tiene que reemplazar, sino que tiene que apoyar las prácticas locales que existen, ¿verdad? Entonces, aquí también se afirma que hay una conexión entre el desastre y el desarrollo, o sea, entre las condiciones de vulnerabilidad que este modelo de desarrollo determina y que la marginalización de las mujeres y su falta de participación en los espacios de toma de decisiones también es un factor determinante de la vulnerabilidad. Hay diferentes definiciones de reducción de riesgo a desastres y muchas veces en esas definiciones no se incluye el fortalecimiento de las organizaciones de base de mujeres y de los medios de vida de las mujeres con una actividad de reducción de riesgo. En el estudio se analiza el trabajo de algunas organizaciones de base de mujeres en países como Turquía, Filipinas, en Honduras, en Bolivia, en Camerún, en diferentes regiones del mundo. Pues quise proponerles esta tabla porque me gustó bastante el análisis que hace de las diferencias que hay entre los programas, entre comillas, tradicionales de reducción de riesgo y los programas de reducción de riesgo basados en la realidad y prioridades de las mujeres de base. Entonces, los programas, entre comillas, tradicionales, las mujeres se identifican como grupo vulnerable, como víctimas, como marginalizadas, son marginalizadas en los espacios de toma de decisión y todos estos factores influyen en reproducir la vulnerabilidad y las desigualdades también. En un programa que tome en cuenta la realidad y las prioridades de las mujeres de base, estas se consideran como actoras activas de resiliencia, las vulnerabilidades se consideran como factores estructurales, entonces se intenta incorporar los conocimientos y las prácticas de las mujeres y de sus organizaciones y redes para posicionarlas como actoras activas. Entonces, acciones en esas perspectivas incluyen elaborar estándares para permitir involucrar a las organizaciones de base de mujeres en todo el ciclo de los programas de preparación, respuesta y recuperación. Y con respecto a eso, yo sí quisiera resaltar algo. Eso no solamente tenemos que decir que hay que trabajar con las mujeres, sino que tenemos que permitir a las mujeres y a las organizaciones de mujeres trabajar con nosotras, ¿no? Entonces, en algunos casos, yo hablo más desde la experiencia que he tenido en las ONGs internacionales, se elaboran criterios para seleccionar socios locales y contrapartes que son excluyentes hacia las organizaciones de base de mujeres y las organizaciones de mujeres. Entonces, aquí sí me parece muy importante lo que se menciona también en este estudio. Estoy totalmente de acuerdo, es un punto fundamental. Y también reconocer y formalizar el papel de los grupos de mujeres en los programas de resiliencia como gestoras de información. O sea, que estos grupos pueden permitir que la información fluya en las comunidades, sea recogida de manera oportuna, etc. Otro aspecto, en el enfoque tradicional, la organización y la incidencia no se consideran fundamentales en las intervenciones relacionadas con los desastres, y la organización y el involucramiento de las comunidades se percibe como secundario, separado de las acciones de construcción de la resiliencia. Tomen en cuenta que ese estudio es un estudio que se ha hecho a nivel global, porque a veces quizá la realidad de América Central y de América Latina es un poco diferente, ¿no? Pero en algunos casos sí se excluyen totalmente las comunidades de la participación, de los espacios de participación, mientras que
en otro tipo de programa que tomemos en cuenta la realidad y las prioridades de las mujeres, la organización y la incidencia son clave. Entonces, son clave significa que vamos a destinar también esfuerzos, significa recursos, significa tiempo para ese tipo de actividades. Regresando a los programas tradicionales, se invierte mucho en recursos físicos, o sea, son prioridades las infraestructuras, las viviendas, mientras que tenemos que tomar en cuenta también la inversión en las estructuras políticas y sociales, ¿no? Invertir en fortalecer las organizaciones, la capacidad de la organización de hacer alianzas, de hacer incidencia. Si de un lado tenemos intervenciones de corto plazo para proteger recursos existentes que se enfocan más en la preparación, en la prevención, del otro lado vemos intervenciones sostenidas de largo plazo para acumular y proteger los recursos, es decir, iniciativas de desarrollo. En un enfoque tradicional, las negociaciones se hacen con los gobiernos y con las ONGs más grandes. En un enfoque alternativo, tendríamos que intentar negociar y hacer alianzas también directamente con las organizaciones de base. Los estudios de caso demuestran que las organizaciones de base de mujeres tienen estrategias propias. Estas estrategias son importantes en la construcción de resiliencia y nos llevan de nuevo a entender la importancia de la interrelación entre el desarrollo y el desastre. Y digamos que nos hacen identificar un enfoque de desarrollo de medios de vida sostenible en el que el desastre se concibe como un choque o un estrés en el marco del desarrollo. Es decir, no es, como decíamos cuando hablamos de modelos de desarrollo, no se concibe como algo externo que pasa de repente, viene a romper un proceso lineal, sino como algo que está de alguna manera arraigado, ¿no?, en los procesos de desarrollo. Entonces, el análisis que se hace en estos estudios de caso es un análisis que toma como modelo la redundancia de análisis, el marco del modelo del enfoque, el desarrollo de los medios de vida sostenibles. Es decir, que se analiza el actuar de la contribución de esas organizaciones de base de mujeres en un modelo de ese tipo, de desarrollo de medios de vida sostenibles, ¿no? Entonces, este modelo se concibe como un marco de referencia para el análisis, o sea, para analizar, para situar las contribuciones de estas organizaciones de base. Se utiliza ese modelo porque es un modelo que cuestiona la idea de desarrollo desde arriba, o sea, de los beneficiarios como pasivo, que esperan la intervención de unos expertos externos. Es un modelo centrado en las personas que reconoce la capacidad de las mismas para cambiar sus propias vidas y la vida de las comunidades. Aunque no siempre haya sido incluido, se puede incluir el enfoque de género en este modelo. Entonces vamos a ver un poquito más de cerca. Ese modelo ese enfoque se basa en el análisis de 5 tipos de recursos, o sea, para lograr un desarrollo sostenible de los medios de vida. Tenemos que tener recursos humanos, recursos sociales y políticos, recursos financieros, recursos naturales y recursos físicos. Esos 5 tipos de recursos, gráficamente los podemos representar así. Esas flechitas, pues pido disculpa, utilicé esta imagen, pero en realidad no es que se vaya de un recurso a otro, sino que estas son como las partes de un único pastel, ¿verdad?, de una integralidad del desarrollo. Entonces, vamos a ver por tipología de recursos, ¿no? Estamos con los recursos humanos, ¿no? Son todas las capacidades, las habilidades, aptitudes y conocimiento, salud, capacitación física que se requieren para implementar diferentes estrategias para lograr los medios de vida, para disponer de los medios de vida apropiados.
y son más importantes. O sea, sin los recursos humanos no podemos acceder a todos los demás recursos. Entonces, estos estudios de caso con las diferentes organizaciones de base de mujeres han identificado, han resaltado que hay mujeres que están en condiciones de asegurar la seguridad alimentaria en los medios de vida sostenible, hay mujeres promoviendo la salud y el acceso a los servicios de salud, hay mujeres en las comunidades que manejan información, hay mujeres que recuperan y utilizan conocimientos tradicionales y conocimientos indígenas, hay mujeres participando en investigaciones, hay mujeres que elaboran y monitorean y evalúan proyectos, hay mujeres que realizan planes de contingencia, hay mujeres que se comprometen en el desarrollo personal, y en la construcción, en el fortalecimiento de su autoestima, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Comité de Emergencia Garífuna en Honduras, que es una de las organizaciones que se estudiaron más en profundidad, se formó en ACB o APCB, como esta herramienta que vimos ayer, con mujeres de base en Jamaica, o sea, hubo un intercambio entre pares, y ahora esas mujeres son capaces de analizar riesgos, vulnerabilidades y capacidades, y además de incidir en los programas y proyectos dirigidos a reducir la vulnerabilidad en su comunidad. Y se menciona también el ejemplo de Bolivia. Yo aquí les mencioné solo algunos ejemplos, pero en el texto, por cada tipo de recursos hay ejemplos de las diferentes organizaciones alrededor del mundo. En Bolivia, pues, una organización de mujeres aprovechó de conocimientos indígenas para construir sistemas de alerta temprana dirigidos a prevenir daños provocados por el hielo y la granizada. O sea, la granizada. Se recuperaron esos conocimientos de las mujeres aymara para los sistemas de alerta temprana. Recursos sociales y políticos, ¿no? Aquí van todas estas redes formales, informales, las relaciones de confianza que facilitan la cooperación, la capacidad de participar en espacios de toma de decisiones, de influenciar procesos políticos formales e informales. Entonces, los recursos sociales, en la forma que toman en las organizaciones de base de mujeres, son fundamentales para permitir a estas mujeres tener incidencia e impacto en las instituciones y de tener acceso a recursos. ¿Qué significa esto? Que mujeres que no están organizadas muy probablemente no lograrán participar en espacios de toma de decisión e incidir. Entonces, es importante promover la organización de las mujeres. Y es importante también que las mujeres puedan ir más allá del simple acceso a las instituciones, porque muchas veces las mujeres logran llegar a participar en los espacios de toma de decisiones, pero no son escuchadas, y no son escuchadas porque las modalidades del ejercicio de poder son modalidades que las excluyen. Entonces tendríamos que perseguir, apoyar a las mujeres para que puedan también influenciar y transformar las modalidades del ejercicio de poder, no solamente participar en los espacios de toma de decisiones. Entonces, vemos a lo largo del trabajo de estas organizaciones, vemos mujeres organizando comunidades, organizando redes, vemos mujeres de base construyendo alianzas, creando redes por la reducción de riesgos, promoviendo la buena gobernanza, y permitiendo el acceso equitativo al liderazgo y a los espacios comunitarios de toma de decisión. Aquí otros dos ejemplos, por ejemplo, desde Bolivia, esa misma organización de mujeres indígenas que promovió las prioridades de resiliencia de las mujeres aymara a través de las negociaciones con las autoridades públicas, es decir, el Centro de Mujeres Candelaria, que es la organización de Bolivia, apoyó a las mujeres aymara en la negociación con, por ejemplo, los directores y las directoras de las escuelas, para que en las escuelas públicas se enseñaran los conocimientos tradicionales que, entre otras cosas, también tienen potencialidades para la gestión de riesgo, porque son conocimientos útiles a prevenir los efectos negativos del hielo y de la pérdida de los cultivos debido a ese fenómeno climático.
En lo que se refiere a los recursos financieros, pues son muy importantes para construir, para diversificar y recuperar los medios de vida. Los estudios de casos han identificado ejemplos de estrategias que estas organizaciones de base de mujeres han tenido para acceder y acumular recursos financieros, ¿no? Y lo han hecho accediendo a mercados y crédito, construyendo capitales financieros, incidiendo en los gobiernos para asignar fondos a las comunidades, formando grupos de ahorro y crédito cooperativas y, por ejemplo, desarrollando opciones de financiación para la construcción de viviendas. Entonces, por ejemplo, en Turquía se hace el ejemplo de una organización de mujeres de Turquía que después de un terremoto muy fuerte que hubo, han creado centros donde de un lado se proporcionaba servicio de cuidado para niños y preescolar, o sea, ayudando digamos, liberar un poco a las mujeres de la carga de trabajo reproductivo, pero al mismo tiempo se promovieron actividades empresariales. Entonces, estas mujeres pues lograron ganar licitaciones públicas para proveer alimentación para eventos gubernamentales y eso permitió que alrededor de 2.000 mujeres se volvieran económicamente activas y descubrieran nuevas oportunidades laborales. Ese es un buen ejemplo del desastre como una oportunidad para cambiar roles, ¿no? Y para abrir puertas que antes estaban cerradas. Pues lo que se refiere a los recursos naturales, ¿no? La tierra, los bosques, el suelo, la biodiversidad en general, etc. Muchas mujeres rurales dependen, o sea, la sobrevivencia de muchas mujeres rurales depende de los recursos naturales y ellas están involucradas en actividades muy importantes como la agricultura sostenible, la conservación de los recursos naturales y la protección de la biodiversidad, la promoción de cultivos, métodos de cultivo tradicionales indígenas, la prevención de prácticas que pueden agotar con los recursos naturales. Y en ese sentido se hace el ejemplo, siempre desde Honduras, del Comité de Emergencia Agrícola, que logró contribuir a la seguridad alimentaria de las comunidades en las que operan, promoviendo cultivos tradicionales y al mismo tiempo promoviendo métodos tradicionales de conservación del suelo, ¿no? Etcétera. Y también se exploraron estrategias para comercializar las excedencias de su producción, ¿no? Nuevas estrategias. Y para terminar con los recursos físicos, pues las comunidades más pobres por lo general se caracterizan por falta de recursos físicos, es decir, infraestructuras, sistemas de agua, viviendas dignas. Y los estudios de caso muestran varias iniciativas desarrolladas por grupos de mujeres de base para mejorar los recursos físicos de sus comunidades. Por ejemplo, mejorar sistemas de agua y saneamiento, mejorar viviendas y albergues, construir centros comunitarios, ¿no? Bueno, entonces hemos visto cómo los estudios de casos evidenciaron que los grupos de mujeres de base pueden contribuir en la generación de todos esos recursos fundamentales para un desarrollo sostenible, ¿no? Y para medios de vida, para generar medios de vida sostenibles. Pues las recomendaciones que surgen del estudio son que pues las instituciones tienen que comenzar a reconocer las organizaciones de base de mujeres como actoras importantes para fortalecer la resiliencia de las comunidades y de las familias. Porque estas organizaciones están en condición de jugar un papel público muy importante, pueden contribuir a reducir el impacto de los desastres, avanzar en el desarrollo, favorecer la recuperación de las comunidades, asegurar la participación de las comunidades en la reconstrucción y, más allá de eso, en los procesos de desarrollo. Algunas maneras que se identifican en este estudio, con las que podemos reconocer y apoyar el trabajo de las organizaciones de base de mujeres son asignar fondos para comenzar a estas organizaciones, ¿no? Para que promuevan en los procesos de resiliencia. Entonces, cuando diseñamos un proyecto o un programa
dirigido a fortalecer la resiliencia, a gestionar riesgo, a preparar frente a desastres. Tendríamos que reconocer a esas organizaciones como actoras, no como beneficiarias. Esto, nos dicen las autoras, permite a las organizaciones demostrar su capacidad de gestionar fondos, ¿no? Porque sí son capaces, en muchos casos son capaces, aunque en algunos casos necesitan ser un poco fortalecidas, pero tienen la capacidad. Y eso, destinar fondos directamente a esas organizaciones nos permite salir un poco de ese modelo horizontal del que hablábamos antes. Y bueno, paralelamente es importante invertir en el liderazgo de las mujeres y de sus organizaciones. Empoderar a las mujeres de base para negociar y hacer alianzas con los gobiernos y las autoridades locales, porque la exclusión de las mujeres de los espacios de toma de decisión es uno de los factores que determina su vulnerabilidad. Poner las organizaciones de base de mujeres en condición de manejar información y de difundirla adentro de las comunidades, involucrar las lideresas en el monitoreo y la evaluación de los programas, promover y financiar intercambios entre pares y también proveer espacios que puedan permitir a las mujeres reducir la carga del trabajo reproductivo, en particular el cuidado de las niñas y de los niños. Esas son un poco las conclusiones de este estudio de Grutz. Yo quise proponerles aquí también algunos hallazgos de una sistematización que ha sido realizada por Oxfam Canada en América Central, en Centroamérica, en particular en Nicaragua, en El Salvador y en Guatemala. Perdón. Pues el documento lo encuentran y si están interesados lo pueden leer por completo. Digamos que esa sistematización tenía como objetivo, debido al hecho de que Oxfam Canada tiene una historia bastante larga de apoyar proyectos de respuesta humanitaria implementados por organizaciones de mujeres, la necesidad de realizar esa sistematización surgía un poco de la idea de que era necesario generar argumentos para demostrar que estas organizaciones de mujeres no solo tenían la capacidad de responder, o sea, que podían ser elegidas como socios locales o partner en proyectos de respuesta humanitaria, sino también tener, digamos, la sustentamiento de esa idea que se tenía de que las mujeres, bueno, yo he estado trabajando en ese estudio, perdón, por eso hablo en nosotras, esa idea que teníamos de que las organizaciones de mujeres tenían un enfoque particular de respuesta, o sea, que su manera de responder a los desastres era de cierta forma diferente de las organizaciones, entre comillas, ¿no? Entonces, yo solo les dejé aquí una pincelada rápida de las características del enfoque integral de respuesta adoptado por las organizaciones de mujeres, porque el hallazgo fue exactamente eso, que las organizaciones de mujeres tienen un enfoque de respuesta más integral. ¿Qué significa eso, no? Que tienen la capacidad de permitir la participación de la población afectada, pero también la participación plena de las mujeres, o sea, que están mejor situadas debido al hecho, entre otras cosas, que ya llevan un trabajo muy, muchas veces de largo plazo en las comunidades donde responden, entonces es un trabajo que incluye también trabajo organizativo de las mujeres y eso les permite también permitir que esas mujeres participen en la respuesta, tomando en cuenta el liderazgo local y fortaleciendo el liderazgo local de las mujeres, entonces apoyando el liderazgo de las mujeres y que, digamos, ponen en práctica esta idea del vínculo emergencia-desarrollo porque, como acabo de decir, muchas veces responden casi exclusivamente en territorios donde ya están trabajando con otros tipos de programas, o sea, programas de derechos sexuales y reproductivos, programas de participación política, programas de
prevención y atención a la violencia contra las mujeres, etcétera. Y el otro aspecto es que en su casi totalidad, para no decir que en su totalidad, las organizaciones de mujeres que hemos estado entrevistando eh, incluyen la componente del apoyo psicosocial en la respuesta. Entonces hay como una integralidad eh, de la respuesta humanitaria. Pues yo les invito, si tienen tiempo y ganas, de revisar ese estudio y también, pues, si quieren, de enviar retroalimentación y comentarios. Pero lo quise mencionar aquí porque de alguna manera refuerza lo que las conclusiones a las que llegaron las autoras del estudio realizado por Ruth, es decir, que es muy importante trabajar con las organizaciones de mujeres y que esas organizaciones tienen las capacidades para trabajar no solamente en la respuesta a emergencia, sino en la gestión de riesgo y en el fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades. Y aquí también quisiera mencionarles los hallazgos preliminares de una investigación que Oxfam Canadá está realizando sobre el tema siempre de mujeres y derechos de las mujeres y resiliencia. Y en particular han realizado varias entrevistas a decenas de organizaciones de mujeres en África y América Latina. Y en ese foro que mencioné al comienzo de la presentación, donde pude asistir también a la corte de Maureen Horton, se presentaron los hallazgos preliminares. Esta investigación no ha terminado, no se ha difundido todavía, pero en el foro se presentaron unos hallazgos que me parecía interesante compartirlos, ¿no? Sobre resiliencia, es decir, se entrevistaron esas organizaciones sobre el tema de resiliencia, es decir, cómo conciben la resiliencia, cómo conciben el riesgo, qué estrategias tienen, etcétera. Entonces, las organizaciones entrevistadas en la mayoría de los casos identificaron riesgos que no aparecen en la literatura tradicional sobre resiliencia. O sea, los riesgos que identifican como más graves no son quizás fenómenos climáticos extremos, sino la migración de los esposos de la pareja, la violencia que pueden vivir adentro del hogar, la viudez, o sea, riesgos relacionados de un lado, al ciclo de vida de las personas, pero también a factores específicos de la situación de las mujeres, como la violencia. Mencionaron también los roles de género y los estereotipos sexuales, además de la falta de tiempo como obstáculos para fortalecer la resiliencia, que era lo que hemos visto, ¿no? O sea, los factores culturales y sociales que obstaculizan a las mujeres en ese sentido. Definieron la resiliencia en términos de la capacidad para tomar decisiones y medidas frente a los riesgos, o sea, otra vez, participar, decidir, ¿verdad? Explicaron que las estrategias de afrontamiento de las mujeres suelen ir acompañadas por una sensación de impotencia para lograr un cambio. O sea, que tienen estrategias, pero al mismo tiempo tienen esa sensación de que no logran cambiar las situaciones más estructurales, ¿no? Al mismo tiempo afirmaron que sus estrategias de creación de resiliencia emanan de un enfoque integral, o sea, lo que estábamos diciendo antes, que responde a la programación que aborda la diversidad de riesgos que enfrentan las mujeres. O sea, que la resiliencia no se construye en un aspecto en particular, sino que tiene que ser un proceso complejo que tome en cuenta diferentes factores de vulnerabilidad. Esas organizaciones sugirieron un doble enfoque. De un lado, la capacidad técnica para sobrellevar las adversidades y asegurar la sobrevivencia, y del otro lado, cambios en relaciones de poderes en género. O sea, vamos viendo, ¿no? Reafirmando lo que hemos estado viendo hasta este momento. Hablaron de su capacidad para aprovechar la solidaridad informal que ya existe entre las mujeres en el ámbito comunitario y para fomentar la organización colectiva como una defensa. O sea, de nuevo la organización y de nuevo la idea de que las mujeres viven todo el tiempo en redes, o sea, tienen muchísima, pasan mucho tiempo, construyen redes, ya existen esos espacios y esos espacios tienen que ser
aprovechados. Y al mismo tiempo se identificaron los esfuerzos para desafiar las actitudes y creencias sexistas como un medio para fortalecer la resiliencia de largo plazo. O sea, cambiar la cultura y las ideas alrededor de los roles de género, de las posibilidades que las mujeres puedan o no puedan tener de desenvolverse, etcétera, son importantes para fortalecer la resiliencia según estas organizaciones a largo plazo. Y luego quisiera compartirles también, hubo una discusión entre todas las participantes. En ese foro habían representantes de organizaciones de mujeres de Centroamérica, pero también de África, y personas que trabajan en diferentes ONGs internacionales que trabajan en el tema también de la resiliencia. Entonces, hubo un debate después de la presentación de estos hallazgos preliminares y surgieron algunos puntos en la discusión que me parecía importante compartirles. Es decir, las organizaciones de mujeres tienen que ser reconocidas como actoras legítimas en el ámbito de la resiliencia y no solamente como grupo meta al cual se consulta. O sea, disculpen si les aburro, pero sí es importante volverlo a decir. La resistencia es algo más que soluciones técnicas, es decir, que los marcos sobre resiliencia, lo central debe ser enfocarse en la desigualdad, en el poder y en los derechos, o sea, no pensar solamente en factores técnicos, como por ejemplo cultivos alternativos o algo así, no, o sea, pensar también en el poder, en los derechos y en la desigualdad que hay, en el acceso, por ejemplo, al poder, el ejercicio del poder. Las inversiones, por lo tanto, que se hagan en la resiliencia no alcanzarán cambios sustanciales a favor de las mujeres si no se aborda la desigualdad de género. Bueno, esto ya lo hemos dicho muchísimas veces. Otro punto que surgió es que el enfoque actual sobre resiliencia está impulsando los actores humanitarios y de desarrollo de nuevo a pensar cómo integrar su trabajo, que eso yo sé que ya lo hemos dicho muchas veces, pero también volvió a surgir aquí, volvió a aparecer en la discusión, y también que las mujeres y sus organizaciones muy a menudo resultan subestimadas y marginadas de la planificación en cuestiones de resiliencia, preparación ante los desastres y respuesta. Pero apoyar a las mujeres para que se organicen colectivamente es una manera muy eficaz de fomentar sus fortalezas y de, favorecer su empoderamiento y la ciudadanía activa. Es decir, de nuevo, si queremos trabajar el riesgo, la gestión de riesgo desde un enfoque de género, la respuesta humanitaria desde un enfoque de género, no lo podemos hacer sin trabajar con las organizaciones de mujeres y sin fortalecer el trabajo de las organizaciones de mujeres. Pues otro factor que ya hemos mencionado, pero que los enfoques tradicionales de respuesta muchas veces llevan a una sobrecarga para las mujeres en el ámbito doméstico, de modo tal que agravan las desigualdades, y yo sí les invito a reflexionar mucho sobre esto porque a veces se hace sin querer, es decir, lo tenemos tan interiorizado que no nos damos ni cuenta. Y yo, para contarle una anécdota personal, yo una vez leí un informe, o sea, una vez encontré en un informe de una organización internacional como indicador de género el hecho de que el 80% de los trabajos de limpieza en una comunidad después de un desastre había sido realizado por mujeres. O sea, eso obviamente no es un indicador de género, pero pues parecía serlo para quienes hicieron el informe. Entonces, sí, siempre pensar cuando diseñamos acciones si estamos o no estamos aumentando la carga del trabajo doméstico de las mujeres, y pensar en alternativas para reducir ese tipo de carga. Y también reconocer todo el trabajo invisible y no remunerado que hacen las mujeres en el hogar, que va un poco en la misma línea, ¿verdad? Bueno, entonces vamos aquí a
digamos, aterrizar en algunas conclusiones sobre el concepto de resiliencia. Hemos visto muchas definiciones, ¿no? Desde la definición de las Naciones Unidas a la de la compañera de Inglaterra, de Morin, de la profesora Fortham, a la de Oxfam, a la de Gruz, etc. ¿Y qué digamos, factores se repiten en esas definiciones? O sea, que resiliencia significa no solamente recuperarse, sino prosperar, mejorar las condiciones de vida, que es algo integral, o sea, que tiene que ver con el bienestar, pero tiene que ver con un bienestar integral, que no es solamente físico, más tiene que ser también mental y social. Que trabajar resiliencia significa también trabajar en el tema de los derechos, del acceso y control de recursos y de la participación y del poder, ¿verdad? Que para fortalecer la resiliencia tenemos que redistribuir el riesgo y reducir desigualdades. Y esto también implica revisar los modelos de desarrollo. Eso a mí me parece como un poco la síntesis de lo que hemos estado viendo hasta ese momento. Y entonces yo quería, para terminar esta presentación, pues aquí les puse desde la página web de WID, de la Asociación de Mujeres en el Desarrollo, que es una asociación muy importante en lo que se refiere a la producción del conocimiento desde el feminismo aplicado a diferentes aspectos del desarrollo. EWID hace foros, creo que cada 3 años, donde invita a organizaciones de todo el mundo, enfocándose en diferentes temas. Pues el último foro que se hizo fue en 2012 en Istambul sobre el tema de la economía feminista. Yo les mencioné aquí, le copié aquí algunas preguntas y respuestas alrededor de la economía feminista. Si quieren pueden ir a la página de EWID, hacia abajo. La mayoría de los documentos, y en este caso están en español. ¿Y por qué quise hablar de economía feminista para terminar? Porque me parece que todo ese análisis que hemos hecho alrededor del riesgo, la gestión del riesgo, los modelos de desarrollo, etcétera, nos lleva un poco a reconocer la necesidad de que todo eso no se va a resolver hasta que no logremos tener un modelo económico y social alternativo al que estamos teniendo, o sea, el del capital, del neoliberalismo en el que estamos viviendo todas y todos en ese mundo. Y entonces quería presentarles un poco muy brevemente, y estoy segura de que hay entre ustedes compañeras, sobre todo, y quizá algunos compañeros que conocen mucho alrededor de este tema, pero algunos puntos sobre la economía feminista, y al final van a ver también, hay links a unos videos, porque se la quisiera presentar como una posible alternativa, porque yo creo que el cuestionamiento que la economía feminista hace del concepto, o sea, de la economía tradicional, que se enfoca al capital, trayendo en la mesa otros elementos de análisis, ¿no? O sea, como la economía del cuidado, o sea, el reconocimiento de todo ese trabajo no remunerado que se hace para sustentar a las personas que luego van a producir bienes y van a participar en la economía tradicional, me parece que sea muy interesante y que podría ser quizá un punto de partida para elaborar modelos alternativos, ¿no? Entonces, ¿qué es la economía feminista? La economía feminista es una economía que adopta un enfoque más integral, que es de la economía convencional y que incluye la política, el activismo, las políticas públicas para elaborar propuestas específicas que transformen las vidas de las personas y promuevan la justicia social. Es decir, que la meta es construir medios de vida que sean sostenibles y avanzar la igualdad de género utilizando una perspectiva que no sea solamente económica, sino también social y cultural. Entonces, la economía feminista introduce, como le decía, la idea de la esfera de la reproducción de la vida, y afirma el rol funcional en el sistema económico, ¿no? Y también enfoca y hace visibles las relaciones de poder que hay en el sistema económico. Bueno, ¿qué críticas plantea la economía feminista y cómo reacciona frente a la economía tradicional?
pues hay una condena de las afirmaciones absolutistas sobre la economía. Por ejemplo, la economía convencional no reconoce el trabajo de cuidado como un subsidio que aportan los hogares al sistema capitalista de acumulación y producción. Y en ese sistema el trabajo de cuidado es invisible, no se le valora, no se le, no se le da un valor económico, no existe, pero según las economistas feministas, sin este tipo de economía de trabajo no existiría la otra economía, la economía convencional. Y dicen las economistas feministas, tenemos que comenzar a pensar que ese trabajo tiene que ser corresponsable entre la sociedad, el Estado y el mercado, que no tiene que ser una tarea exclusiva de las mujeres. ¿Y por qué es necesaria la economía feminista? Se pregunta. ¿Por qué? Perdón. Pues para contrastar un poco las voces unívocas que hay, ¿no? Desde la economía tradicional. Entonces, desde la economía tradicional, por ejemplo, se defienden los recortes del gasto social, de la salud, de la educación y de la vivienda, y se presentan esos recortes como si fueran neutros en cuanto al género, pero esos no lo son, y al mismo lado recortar esa responsabilidad del Estado en algunas tareas del cuidado, por ejemplo la salud, la educación, implica cargar aún más a las mujeres de estas responsabilidades, ¿no? Y entonces, pues desde la economía feminista también se reafirma la necesidad de que sea el Estado y la sociedad en su conjunto hacerse cargo de este tipo de garantizar ese tipo de tareas, no solamente, que no sea solamente una responsabilidad de las mujeres. Entonces, yo les puse aquí 3 links a algunos pequeños videos sobre la economía feminista. Encontré uno de la Red Alforja, porque lo que había encontrado era más desde la perspectiva de España, pues porque fue también por la limitación del idioma, pues tuve que buscar algo en español, pero los segundos 2, la de la entrevista a Cristina Carrasco, que es una catedrática de la Universidad de Barcelona, y la otra sobre economía y feminista y crisis, están como más diseñados sobre la realidad de España y europea en general, pero me parecía también importante que tuvieran esta perspectiva, o sea, de cómo se está viviendo la crisis aquí, qué implica la crisis aquí, pues porque hay muchas similitudes con lo que está pasando en otras regiones, y pues hay ese ejemplo de la economía feminista desde la Red Alforja. Pues si hay otras compañeras o compañeros que tienen quizá conocen otros videos que explican mejor, pues pueden compartirlos con las y los demás, quizá a través del foro. Y luego le quise poner aquí el link a 2 videos, es un único video pero está cortado, que es una entrevista a un señor que se llama Serge Latouche, que es un filósofo francés, que se hizo pues promotor de esa teoría del decrecimiento. Y a mí me parece interesante. Es algo que se desarrolló creo que a mitad de los años 90. Y es muy interesante, son muy interesantes los planteamientos que él hace, en este caso no desde una perspectiva de género, sino desde una perspectiva de pues, modelos alternativos al modelo dominante de desarrollo que hay, que se está perpetrando. Y es para mí más aún interesante porque él comienza su entrevista hablando del huracán Mitch. Pues así me pareció interesante. Y luego un video del PNUD. Eso no tiene nada que ver exactamente con la resiliencia, pero se me había olvidado mencionarlo antes, se lo quise mencionar, que habla de género y gestión de riesgo, y es muy bonito y me parece muy útil también. Podría ser útil para ustedes si no lo conocían en su trabajo, para sensibilizar adentro de sus organizaciones, etcétera. Y pues con esto yo he terminado. Como les dije ayer, no hay tareas para este día, porque creo que la presentación de ayer fue muy cargada y creo que han tenido pues mucho, ya tienen suficiente trabajo, y pensaba que, no sé, consideré que podía ser interesante que tuvieran también tiempo para reflexionar sobre todas estas esos aportes que les presenté, ¿no? También sobre la resiliencia, desigualdad, etc. Entonces, con eso termino. Gracias de nuevo por
por escucharme y cualquier pregunta pueden escribir a mi correo y les deseo una buenas tardes. Muchas gracias.